Parámetros y normalidad. Los parámetros son medidas numéricas que describen características clave de una población, como la media y la desviación estándar. La distribución normal es un modelo estadístico fundamental que describe muchos fenómenos naturales y de datos. Se caracteriza por su forma de campana simétrica. Entender los parámetros y la normalidad es crucial para realizar inferencias válidas sobre una población a partir de una muestra. Nos permite hacer predicciones y tomar decisiones informadas. Parámetros poblacionales. La media poblacional, μ, es el promedio de todos los valores de una variable en una población. Representa el valor central alrededor del cual se distribuyen los datos. La varianza poblacional, sigma al cuadrado, es una medida de la variabilidad de los valores de una variable en una población. Cuantifica la dispersión de los datos alrededor de la media. La proporción poblacional, P, es la fracción o porcentaje de elementos en una población que poseen una característica específica. Se utiliza en estudios de muestreo y pruebas de hipótesis. Estos tres parámetros poblacionales son fundamentales para comprender y analizar el comportamiento de una población. Características de la distribución normal. La distribución normal es una de las distribuciones de probabilidad más importantes y ampliamente utilizadas en estadística. Una de sus características clave es la simetría alrededor de la media. La media, mediana y moda son iguales, lo que significa que la curva es simétrica. Otra característica es la unimodalidad, es decir, la curva tiene un solo pico o modo. No tiene múltiples picos. Finalmente, las colas de la distribución normal se extienden indefinidamente en ambas direcciones, aunque la probabilidad disminuye rápidamente a medida que nos alejamos de la media. Estas propiedades de simetría, unimodalidad y colas indefinidas son fundamentales para entender y aplicar la distribución normal en diversos campos como la estadística, la probabilidad y el análisis de datos. Importancia de la normalidad. La normalidad es un supuesto estadístico importante para muchos procedimientos como pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Cuando los datos siguen una distribución normal, se pueden aplicar técnicas estadísticas paramétricas que son más potentes y precisas. Si los datos no siguen una distribución normal, puede ser necesario utilizar métodos no paramétricos o transformar los datos para aproximarlos a una distribución normal. Estas transformaciones de datos pueden ayudar a cumplir con el supuesto de normalidad y permitir el uso de técnicas paramétricas más robustas. Es importante evaluar la normalidad de los datos antes de seleccionar el método estadístico apropiado para el análisis. Evaluación de la normalidad. Los histogramas son una herramienta visual útil para evaluar la normalidad de los datos. Nos permiten ver la forma de la distribución y detectar posibles desviaciones de la normalidad. Los gráficos cuantil-cuantil comparan los cuantiles de los datos con los cuantiles de una distribución normal teórica. Esto nos ayuda a identificar si los datos siguen una distribución normal. También existen pruebas estadísticas, como Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov, que nos permiten evaluar formalmente si los datos provienen de una distribución normal. Estas pruebas nos dan un resultado estadístico que nos indica si podemos asumir normalidad o no. En resumen, los histogramas, los gráficos cuantil-cuantil y las pruebas estadísticas son herramientas complementarias que nos permiten evaluar de manera integral si nuestros datos siguen una distribución normal. Distribución normal estándar. La distribución normal estándar es una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Esto significa que los valores se distribuyen de manera simétrica alrededor de 0, con la mayoría de los valores cercanos al centro y pocos valores muy alejados. La forma de la distribución es la típica curva en forma de campana. Cualquier distribución normal puede transformarse en una distribución normal estándar mediante un proceso llamado estandarización, que consiste en restar la media y dividir por la desviación estándar. Esto nos permite comparar y analizar diferentes distribuciones normales de una manera estandarizada.